Aquí estoy charlando con nuestro siguiente invitado de este Hora 23 para hablar de un tema que está generando expectativa mundial. En la medianoche de este pasado jueves se ha registrado un terremoto de magnitud 8.2 en la escala de Richter, a 650 kilómetros de Ciudad de México, más cerca de las poblaciones más pobres de México, como son Oaxaca, Guerrero, Chiapas, donde hay muchas construcciones de adobe, construcciones muy humildes, como las que vemos en las áreas rurales de nuestro país. 58 muertos hasta el momento, miles de personas afectadas, destrozos por doquier en estas poblaciones pobres, pero no así en México, que es una ciudad que, recordando la experiencia que tuvo en 1985 con más de 10,000 muertes, es una ciudad que no ha sentido el rigor de este 8.2 grados en la escala de Richter. El de 1985 fue un terremoto de 8.1, pero fue mayor en intensidad. Pero a ver, ¿cómo vamos a interpretar estos términos? Bueno, para ello hemos invitado a nuestro siguiente participante aquí en Hora 23 para que nos explique con detalle, para entender esto de los terremotos como el que sacude México. Quiero presentarles a don Gonzalo Fernández, ya lo tienen en pantalla. Es director del Observatorio San Calixto, es máster en Geofísica, Electrónica e Informática. Qué gusto tenerlo en el programa, Gonzalo. Buenas noches. Muy buenas noches a toda la población, gracias por la invitación. Y sí, evidentemente el día de ayer, el día de ayer, a 04:44 aproximadamente, hora GMT, sucedió el evento de 8.1 en México, ¿verdad? Con una profundidad superficial, vale decir 67 kilómetros desde la superficie de la Tierra hacia abajo, y llegó una intensidad de Mercalli, valga la redundancia, de 9 en Chiapas, si no estoy mal. Pues es el terremoto más fuerte que ha sacudido México en el último siglo, ¿no? Sí, son en los últimos 100 años, es uno de los más fuertes. Como tú lo decías, mucho más fuerte que 1985. La diferencia de ahora es que, bueno, México aprendió de esa lección. México, DF por lo menos, se preparó para esto. A ver, decíamos que por los reportes que nos han llegado, este terremoto ha tenido una magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter. El de 1985 fue de 8.1 grados, o sea, algo menor. Pero hablamos de la magnitud, pero se dice que la intensidad del terremoto de 1985 fue mucho mayor. ¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad? Sí, es muy buena pregunta la que haces. Magnitud es la liberación de energía expresada en una ecuación matemática, lo cual te permite saber cuánta energía se ha liberado al momento del evento sísmico. La intensidad es la percepción de las personas. Antiguamente se sigue utilizando, pero antiguamente se utilizaba mucho más. Vale decir, en un punto tú puedes sentir una intensidad de 3 que se ha movido el vaso. Es una intensidad de 3 que yo sentí. Pero más allá, en otra región, el vaso se ha caído. Entonces puede ser una intensidad 4. ¿Y por qué ha sido en 1985 mucho más fuerte, entre comillas, que ahora, hablando en temas de intensidades? Es por el efecto de sitio. México ha sido fundado en un lecho de un antiguo pantano. Vale decir que tiene sedimentos no consolidados debajo de la Ciudad de México, lo cual aporta a la amplificación de las ondas sísmicas. Es por eso que el sismo en 1985 no fue el epicentro en la Ciudad de México, fue un poco más allá. A 400 kilómetros de la ciudad. Sí, no estoy mal. Bien. Y ahí es donde se sintió más en la Ciudad de México que en el epicentro. Y esto es por el efecto de sitio. Vale decir, los estratos geológicos no consolidados ayudan a amplificar las ondas sísmicas. Claro, ahora este terremoto se ha registrado a 650 kilómetros de la Ciudad de México, el epicentro. Por lo tanto, en México, si bien se ha sentido, no ha tenido el impacto que seguramente uno podía imaginar con un terremoto de esa magnitud, ¿no? O sea, 8.2 grados en la escala de Richter. ¿En algún momento hemos tenido en el país algún terremoto de una magnitud parecida? Históricos sí hemos tenido. Incluso se habla de sismos de intensidad que llegaron a intensidad 7, 8. Y también hemos tenido recientemente un sismo de 8 pero profundo. Vale decir que por el contacto de placas, como ya he explicado la anterior vez, hasta casi 700 kilómetros de profundidad. ¿Dónde fue esto? En Tarija. Se repite. Ese es el proceso de subducción que tenemos Tarija con Sudamérica. Se va destrozando, se puede decir, la placa de Nazca con respecto a Sudamérica, y va generando esta liberación de energía. O sea, mientras más profunda se registra este fenómeno, menos se siente la intensidad en la superficie. Tiene que viajar, las ondas se atenúan, tienen que viajar 700 kilómetros desde el lugar donde ha sido.
pero hasta el momento no. En Bolivia tenemos la característica de tener en Tarija, en Beni, 1994. Cochabamba. En Cochabamba tenemos más superficiales y eso es por el tema de las fallas. Pero Guayaquil fue terrible, ¿eh? Claro, y ese es superficial, por ejemplo. Ha sido de 10 kilómetros a 18 kilómetros de profundidad. El 22 de mayo de 1998. Ese sí fue destructor para nosotros, ¿no? Especialmente para Iquil. Y mucho tiene que ver con el tipo de construcciones que tengan las edificaciones en el lugar. Como tú lo decías, en Chiapas, similar acá, entonces se nota mucho más. No, la gente no conoce, obviamente, nuestro país, seguramente la mayoría, mucha gente que sí, no, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, son las regiones más pobres, algunas de las regiones más pobres que tiene México, y las construcciones son de adobe, gente que vive en un estado de pobreza, pero realmente triste. Es esa gente que ha sido afectada en mayor magnitud por lo que ha ocurrido con este terremoto, las consecuencias del terremoto. Un articulista decía, ¿cuán preparada estaba la infraestructura de México para soportar el impacto del terremoto más fuerte del último siglo? Por un lado, México, con sus habitantes nerviosos por los recuerdos del devastador terremoto de hace 32 años, con ligeros daños en algunos edificios, sí se mostró preparada. Y por el otro lado, las localidades de los estados de Chiapas y Oaxaca, con decenas de viviendas de edificios públicos y estructuras colapsadas. Claro, estructuras de adobe bastante precarias, como que pareciera que en México, después del terremoto del 85, y lo reconocen los mismos mexicanos, solamente se preparó México, como que el terremoto básicamente iría a visitar otra vez esa región. Y México no se preocupó lo suficiente de las otras zonas del país. Evidentemente sí, es el hecho de, bueno, sus políticas que ellos tienen, nosotros no somos nadie para juzgar, pero... No, sin duda, sin duda. Sí han concentrado el esfuerzo donde tenían mayor población, vale decir, en este caso el DF, ¿verdad? Que son millones de personas. No, claro, son 3 veces la población de Bolivia, o sea, fácilmente. Concentraron todo el esfuerzo ahí y bueno, es reprochable desde mi punto de vista personal, no la institución, de que se olviden de las partes alejadas de donde están los centros más poblados, ¿no? Cuando debería ser todo equitativo. Claro, el tema es que México está organizado por estados, no tiene una estructura a través de estados. Y claro, cada estado tiene su propia legislación. Entonces México se preparó, el Estado de México como tal, ¿no? Pero otros estados, Oaxaca, Chiapas y demás, no actuaron preveyendo lo que podía ocurrir en el futuro como ha ocurrido ahora. Seguramente ahora tratarán de mejorar sus legislaciones de estado y estará más preparada. Vamos a recordar este terremoto de 1985 en México, señor director. Ese terremoto que los mexicanos no van a olvidar jamás. Uno de los más duros que ha azotado a la humanidad. Ocurrió hace 32 años, ¿no es cierto? 10.000 muertos. Cientos de viviendas y edificios completamente colapsados. 8.1 grados de magnitud tuvo ese terremoto de 1985. Ha pasado tanto tiempo. El Estado de México se ha preparado bastante para evitar que se produzcan daños similares a futuro. Y la prueba ha sido precisamente en las últimas horas, con un terremoto bastante fuerte que no ha ocasionado daños de magnitud en Ciudad de México. Las más grandes infraestructuras que tiene México son antisísmicas. El mexicano se ha ido preparando para este tipo de fenómenos, pero en la ciudad, no tanto en las áreas rurales. Las construcciones son mucho más sólidas. En las zonas urbanas se han mejorado las técnicas de edificación. En algunas regiones rurales hay fallas en los reglamentos y una situación de pobreza que ponen en juego las vidas humanas. Bueno, ahí está. Hay que aprender de estas experiencias de fuera del país, ¿no es cierto? Una experiencia negativa que hizo que México, la ciudad, se prepare y hoy no ha sentido tanto las consecuencias. Debería ocurrir lo mismo en nuestro país, ¿verdad, Gonzalo? El ya prepararnos en la eventualidad de que a futuro pudiese presentarse desastres de esta naturaleza. O sea, no nos podemos librar de las posibilidades. La probabilidad existe en Bolivia. Es moderadamente sísmico nuestro país, pero existe. Y uno de los hechos es 22 de mayo de 1998. Existe un periodo de recurrencia estudiado ya, que es de hasta 30 años. Estamos en el periodo de recurrencia y tenemos que estar preparados. Tú bien lo decías, el mismo Estado de México ha mejorado sus políticas. ¿Y eso a qué va? A mejorar la educación y la cultura que tenemos que dar. Saber diferenciar en lo que es el riesgo sísmico y la amenaza sísmica. Trabajar de forma conjunta. El observatorio, por su parte, está haciendo esto. Estamos capacitando, como la anterior vez que me invitaste, lo dije, a pequeños niños, a los niños jóvenes de colegios. Hoy ya tenemos la visita a una universidad en el observatorio y aprendemos lo que es el antes, el durante y el después. Porque sabemos que esto puede pasar. Estamos aportando con toda la parte de monitoreo de 24 horas,
casi en tiempo real a la población y mostramos ploteamos en los mapas, mostramos dónde puede haber los lugares más vulnerables para ver un sismo, sin el ánimo de predecir el sismo. O sea, sí podemos saber dónde puede presentarse un sismo, pero no decir exactamente cuándo. Claro, no se puede decir cuándo. Eso ni Japón lo ha logrado. Ajá. Ese es un tema muy, muy serio, que es alarmar a la población. ¿Qué falta para conseguir eso? ¿Estaremos yendo en ese objetivo? O sea, los científicos en Japón, Estados Unidos, Europa, están trabajando en ello. ¿De aquí a cuánto tiempo podrá el ser humano establecer con precisión el lugar, el día y la hora en que se va a presentar un sismo y, bueno, todos estar lo suficientemente preparados para él? Es muy complicado, te comento, son ecuaciones caóticas, son procesos bien aleatorios y muy caóticos. Son más de 50 años que van buscando esta solución, pero hasta el momento no se ha encontrado nada. Es un proceso tan aleatorio que la probabilidad de que puedas producir un sismo es 0,002%, o sea, es nada, no puedes predecirlo. Puedes conocer la tectónica de tu país, puedes conocer cuál es la amenaza y cuál es el riesgo. Por eso se fortalece más lo que es el hazard, que manejan afuera mucho, y lo que es el risk. Muchos cursos, maestrías existen afuera de Hazard Management, por ejemplo, de administración de las amenazas que tengan. Esto que permite de poder saber que tienes fuentes sismogénicas y saber cómo las vas a tratar, ya que no puedes anticiparte a un terremoto, pero tienes que saber que hay un componente social, hay un componente científico y hay un componente que es incluso de prevención y atención, que son de estratos más altos, gobernaciones, gobiernos, alcaldías y etcétera. Una buena forma de hacer eso es atender estos temas, ¿no? Ir formando a las personas, desde pequeños hasta grandes. Así es, desde las escuelas, ¿no? Ahí tiene que ser definitivamente, yo insisto, en cuanto programa de Hora 23 hacemos, en la currícula educativa tienen que estar muchas materias o contenidos que hacen al entorno social del niño. O sea, no solamente aprender literatura, historia, geografía, que ciencias, que química, que cívica, que esto, que lo otro. El entorno social, lo inmediato. Las tecnologías de la información y comunicación, ¿no es cierto? El tema del embarazo adolescente, el tema de los feminicidios, el tema de los infanticidios, el tema hasta de la fidelidad. Temas que hacen a nuestro entorno inmediato y donde nuestra sociedad está cometiendo muchos errores. Y ahí tiene que entrar también esto, la prevención ante fenómenos naturales de semejante proporción. Quiero ver contigo estas imágenes, por favor, Gonzalo. Señor director, nos muestra estas imágenes. Oaxaca, Juchitlán, así es, esta población del estado de Oaxaca, en México. Miren ustedes la magnitud del desastre. No sé si tenemos un audio propio, señor director, que lo podemos escuchar, no importa si es un relato. Sí, lo escuchamos. Ahí está. Está bien, escuchemos unos segundos nada más, por favor. Claro, en el momento del terremoto, del sismo, había gritos, desesperación, la gente corriendo por esas calles y ya viendo el desastre, la gente casi en silencio, sin poder creer lo que estaba viendo. Una población completamente destruida. O sea, es terrible lo que está pasando en este momento en México. Gonzalo, México es, ya lo decía, es una zona altísima en mente sísmica. Sí. ¿No es cierto? ¿Qué otras regiones de Latinoamérica, y sobre todo Sudamérica, hablemos más de los países vecinos que nos interesa muchísimo, son también zonas con altísima probabilidad sísmica? Mira que cuando tienes un contacto de placas, ahí tienes una probabilidad de tener sismos superficiales, intermedios y profundos. Vale decir el famoso cinturón de fuego, que es donde estamos. Sudamérica pertenece a todo eso. México está rodeado por 5 placas tectónicas. Y ya te imaginas, el de hoy fue un contacto entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica, que ha liberado. Nosotros tenemos el contacto de la placa de Nazca con la placa de Sudamérica. Ese contacto es constante. ¿Y eso por qué se genera? Por las celdas de convergencia, que es la energía interna en el planeta que está moviéndose. Eso significa que todavía estamos vivos y hay un centro de gravedad. Como te digo, toda placa tectónica, antes éramos una Pangea, ahora nos hemos ido separando con millones de años, millones de terremotos, tenemos tendencia a tener los sismos. Una clara muestra también son las fallas geológicas que tenemos en la parte central de Bolivia, ¿verdad? Es por eso que tenemos la mayor cantidad de sismos superficiales, entre 0 a 75 kilómetros de profundidad, en Cochabamba. La parte norte también de Chuquisaca, y también los tenemos en La Paz. El tema es que no sabemos cuándo va a pasar ni la hora que va a pasar. Terrible vivir en esa incertidumbre. Por Dios, menos mal que los terremotos acá no alcanzan la magnitud que se ha visto allá. México, tú lo decías bien,
porque se encuentra en el cinturón circumpacífico, donde se concentra la mayor actividad sísmica del planeta. Sí. Por Dios, con eso lo ha dicho todo Gonzalo, y lo ratifican estos estudios. Vamos a recordar con las imágenes de los terremotos que han ido sacudiendo a México, por favor, señor director, los terremotos más duros que se han vivido en este país. 8.4 grados en la escala de Richter en 1787, aún mayor del sismo del siglo que se ha presentado hace algunas horas nada más, en la costa de Oaxaca, Guerrero, ¿no es cierto?, en 1787. De 8.2 fue el temblor en la costa de Chiapas en el 2017, que pudo sentirse esta Ciudad de México. Bueno, estamos hablando de este sismo. En 1932, el epicentro de este temblor en las costas de Jalisco y Colima. Miren, otro gran terremoto en México. Y 8.1, un sismo originado, 8.1 en la escala de Richter, un sismo originado en la costa de Michoacán, que causó la mayor devastación por un terremoto en Ciudad de México en 1985. Aunque la magnitud del temblor de este jueves haya sido mayor a la de 1985, la intensidad reducida con la que llegó a la capital mexicana evitó un verdadero desastre en México. Muy bien, queremos agradecer a nuestro invitado especial esta noche, Gonzalo Fernández, director del Observatorio San Calixto, máster en Geofísica, Electrónica e Informática. Gonzalo, muchas gracias por esta orientación. Yo creo que mucha gente que nos ha visto esta noche ya tiene más clara la figura respecto de los sismos en esta región. Muchas gracias. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Gracias. Bueno, hasta otro momento. Bueno, me dice nuestro señor director, vamos a un corte. Retornamos en unos momentitos nada más. Nos esperan. Mega Fashion Manía. Por cambio de temporada, pagas 2 y te llevas 3 todo el mes de agosto. No te pierdas esta oportunidad. Estamos ubicados en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central.